El Evangelio de hoy dice que Jesús eligió a los 12 apóstoles, así es que le voy a contar un chiste de números. Miren, cuando quieran saber algo, pregúntele al 2, al 3, al 4, al 5, porque como uno nunca sabe, uno nunca sabe. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y se fueron con él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Judas el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Palabra del Señor. Meditemos este evangelio que nos plantea la iglesia en este día viernes 19 de enero. Nos propone meditar el evangelio de San Marcos 3, 13 al 19. Y dice así: en aquel tiempo Jesús subió al monte. El Señor sube a la montaña, al monte. Ya en otra ocasión les he explicado de que el monte es el lugar del encuentro con Dios. Ya en el Antiguo Testamento, Moisés subía a la montaña para orar, al monte Horeb. Y allá se encontró con Dios en la zarza ardiente. Y allá en el monte, también el monte Horeb, es donde Dios le da los 10 mandamientos, el decálogo. Y mientras le daba el decálogo, el pueblo de Israel cayó en idolatría. Recuerdan que se construyó un becerro de oro. Entonces, y también Elías subía a la montaña para encontrarse con Dios. Allá en el monte Carmelo está la cueva donde está todavía Elías. Y también se encontró con Dios en el monte Horeb también, allá en la brisa. No fue en el fuego, ni en el trueno, ni en la tormenta, sino en la calma de la brisa. Igual que estos grandes personajes del Antiguo Testamento, Jesús también sube al monte para orar, para encontrarse con Dios. En el monte llama a sus discípulos, en el monte sucede la transfiguración. Entonces el Señor subía al monte para orar. Y desde aquí se desprende una gran lección. Como le decía, la idea es del encuentro con Dios, del encuentro con el Señor. Y el Señor nos invita también a encontrarnos con Dios. Ya nosotros no tenemos que subir a las montañas para orar, porque el Señor le dice a la samaritana que llegará el momento, es más, ha llegado, en que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y verdad, donde nos encontremos, en tu casa, en tu trabajo. Hay gente que a veces en su casa tiene un pequeño altarcito donde hacen oración, y quienes tienen más posibilidades, hasta una habitación dedican para su oratorio. Ese es su pequeño monte. Y en las iglesias, pues son los grandes montes donde está el Señor, con su cuerpo, su sangre, su alma y su vida. La idea es el encuentro.
encuentro con el Señor que debemos tener. Como decía, ya no necesitamos subir a las montañas para encontrar con Dios, pero sí necesitamos encontrarnos con Dios. Como decía Karen Ranner, un gran teólogo, el cristiano del futuro será un místico, no será un cristiano. Místico, el que ha tocado el misterio, que ha palpado el misterio, que ha tenido una experiencia de encuentro con Dios. Entonces subieron a la monte, llamó a los que él quiso. Llamó a los que él quiso. En aquel tiempo, el tiempo de Jesús, existían los rabinos que tenían sus discípulos. Y entonces el Señor, pues los rabinos, ellos, pues buscaban, o los discípulos buscaban al maestro, elegían al maestro para que les enseñara según su reputación. En el caso de Jesús, no fueron los discípulos los que buscaron al maestro, sino él buscó a los discípulos. Por eso les dijo, no fueron ustedes quienes me eligieron, fui yo quien los elegí. Y eso es una manifestación de su amor, de su compasión, de su misericordia. Entonces llamó a los que él quiso y se fueron con él. Vemos esa disposición de estos hombres que fueron llamados por Cristo para irse con él. No le pusieron trabas, simplemente que toman esa decisión de ir con él. E instituyó a 12 para que estuvieran con él. Instituyó a los 12. Los 12 en la Biblia, pues representa al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, los 12 representa al pueblo de Israel, las 12 tribus. Y en el Nuevo Testamento, el 12 es el nuevo pueblo de Israel fundado por Jesús sobre las 12 columnas que son los apóstoles. Entonces, el Señor al elegir a los 12 está fundando la iglesia. Este texto es un texto eclesiológico porque trata de la iglesia. Con los 12 fundó la iglesia. Entonces, bueno, ¿no? También importante tomar conciencia que Jesús fundó una sola iglesia. Y Mateo dice, precisamente dice Mateo, o Jesús en Mateo dice, y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por tanto, la iglesia de Cristo está fundada sobre Pedro, ¿no? La iglesia de Cristo está fundada sobre Pedro. Y dice mi iglesia, no dice mis iglesias. Hoy existen tantos grupos evangélicos que dicen ser iglesia verdadera. Y si ustedes analizan su historia, se dan cuenta de que el Señor no fundó a estos grupos. La mayoría han nacido en Estados Unidos, hace 200 años más o menos. Los verdaderos protestantes fueron fundados en Europa en el siglo XVI, en Alemania. Lutero formó a los luteranos. En Inglaterra, Enrique VIII formó a los anglicanos, y en Suiza, Juan Calvino formó a los calvinistas. O sea, la iglesia ha estado 1500 años sola, desde que Jesús la fundó. Después fueron fundados y luego ya los otros grupos, ¿no? Entonces, el Señor funda a la iglesia, el nuevo pueblo de Israel. Y dice, él instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Un discípulo tiene que estar con él, tiene que conocerlo para que predique. Por eso es importante que nosotros, los discípulos de Cristo, conozcamos, que estemos con él, convivamos con él. Y desde esta experiencia, pues, anunciemos esta experiencia de encuentro con el Señor. El Señor nos bendiga, igual que los discípulos, tengamos esa bendición, esa suerte de encontrarnos con Él.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe. Un abrazo, que Dios les bendiga. Recuerda suscribirte en mi canal, activar la opción de la campanita y recomendarlo a tus familiares, parientes y amigos. ¿Te gustaría recibir mis mensajes por WhatsApp? Escríbeme al +51 95 55 096 95.